Hola amigos, ya estamos en un nuevo encuentro de Misión Somos Uno y queremos continuar hablando acerca de algunas cuestiones que hacen a las profecías bíblicas, continuando con el Evangelio, con los Evangelios. Hoy vamos a hablar un poquito de Mateo, porque es uno de los 4 Evangelios, el primero, no en el orden del primero que se escribió, sino en cuanto a la ordenación del canon o catálogo bíblico. La Biblia comienza con las palabras en el principio y termina con la promesa vengo pronto. Y entre estas dos declaraciones diríamos que se tiende la línea del tiempo de Dios, que es el principio y también el final, no para nosotros, pero desde el punto de vista de Dios todo estaría escrito, la historia de la redención estaría escrita desde el Génesis al Apocalipsis. Decimos que la Biblia no es un libro de preceptos, de amonestaciones, de afirmaciones, sino que es un libro de la historia de la redención. Podríamos decir, es un historial no de religión, sino de redención, porque ya desde el capítulo 3 del Génesis, cuando sucede la tentación de Adán y Eva, Dios está declarando que va a haber una redención porque la simiente de la mujer va a ser la que va a restaurar a la raza caída. Si bien el pecado original trajo consecuencias, se planteaba para el futuro que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza al diablo. Y por esa razón se dice que las mujeres hebreas consideraban a la maternidad como muy valiosa por el hecho de que cualquiera de ellas podría ser la madre del Salvador. Por eso María, cuando va a visitar a Elizabeth y Elizabeth la reconoce, ella canta el Magnificat y dice, mi alma bendice al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, la ha considerado, la ha elegido para ser la madre del Salvador. Y ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y esto tiene que ver con las profecías que estaban escritas en distintos libros, como Isaías, por ejemplo, que dice, la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Aquello era bastante incomprensible aún para aquel tiempo en que, como digo, las mujeres pensaban que cualquiera de ellas podía ser la madre del Mesías. No estaba muy entendido esta situación, pero sí vemos que se cumplió y que realmente la Virgen fue la madre del Salvador. Bueno, la Biblia no es un libro que contenga, como decimos, debates éticos sobre qué vestir, diríamos, en el común de la gente, porque sí hay ordenanzas de vestimenta, pero para los sacerdotes o la casta sacerdotal. Pero no es una serie de reglamentos para debates como la clonación o si el fumar o usar drogas que corresponden al día de hoy, porque estas son cuestiones del hombre, pero sí contiene la Biblia principios de las relaciones, es decir, principios para todas las relaciones con Dios y las relaciones entre los hombres. Y esos son los principios que van a estar detallados en los distintos libros que podemos encontrar en esta gran biblioteca. Esa revelación de Dios al hombre, donde se presenta como el yo soy, el único Dios, y habla de su carácter, lo que él pide, lo que exige. En una de sus libros dice que pide el Señor de ti, solamente amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero siempre está presentándose como el Dios único y el Dios creador, el Dios salvador y también el Dios redentor en Cristo. El propósito de los estudios bíblicos que muchas personas hacen es para comprender, llegar a comprender el carácter de Dios y también llegar a entender de qué manera Él pide que se lo adore y se lo sirva. Hoy vamos a hablar muy superficialmente
de la Biblia, porque sabemos que hay muchísimos maestros y muchísimos eruditos que pueden plantear temas teológicos y mucho más profundos, pero queremos aportar algo para la gente que no conoce nada de la Biblia y que no sabe cómo empezar a leerla o qué contiene. Diríamos que la Biblia sí contiene toda la ley de Dios, pero también contiene estos principios de relación de el hombre con Dios y de el hombre con el mismo hombre. Si bien se consideran que los 66 libros del canon fueron inspirados por Dios, contienen una verdad relativa, podríamos decir, referida al género que eligieron y también al lenguaje, las ideas y los datos o tiempos que puedan ser de alguna manera erróneos por ser humanos, pero que caben a cada escritor que aportó juntamente con aquella inspiración divina algo de su propia condición, ¿verdad? Por eso también encontramos que los evangelios, si bien son parecidos los tres primeros, llamados sinópticos, el de Mateo difiere de los otros dos en que tiene algunas genealogías y también muchas referencias a los profetas antiguos. Porque además del sentido literal, la Biblia tiene un sentido místico o espiritual. Y sabemos también que presenta personas o instituciones elegidas por Dios para profetizar o para cumplir alguna misión, como es el caso, por ejemplo, de María. También existen otros libros llamados apócrifos, digamos intrusos o deuterocanónicos que se escribieron después del canon o por fuera del canon y que en realidad no se los incluye en esta biblioteca por ser de dudosa autoría, en el sentido de que no se sabe si realmente fueron inspirados por Dios. Se cree que no, que son narraciones de autores, algunas históricas como el libro de los Macabeos, que es una historia registrada y que realmente existió esa familia, pero no tiene el peso como para considerarlo de inspiración divina, como para considerarlo un libro sagrado. También existe una colección de relatos que se llaman los evangelios, está el evangelio de Jeremías, evangelio de otros profetas y algunos otros en el Nuevo Testamento que se difundieron en el primer siglo también, pero que no se los incluyó después cuando se recopilaron los 66 libros que decimos de contenido divino. También está el libro de Enoc por ahí, muy reconocido, pero si bien tiene narraciones interesantes, podemos decir que no es un libro perteneciente al canon, a la colección de libros inspirados por Dios. El Evangelio de San Mateo fue escrito en arameo y traducido por el mismo autor, por Mateo, al griego, así como fue escrito el resto del Nuevo Testamento en el griego ático o alejandrino, no en el griego clásico. Y después, más o menos entre el siglo III y IV, el arameo pasó a ser una lengua muerta, entonces lo utilizó Mateo en un principio, se cree, para difundirlo entre los hebreos, porque fue destinado para ellos. Por esto que decíamos de las genealogías que contiene y las referencias a los profetas del Antiguo Testamento. Esas declaraciones son mesiánicas y Mateo presenta a Jesús de alguna manera como con un perfil del león de la tribu de Judá, es decir, el vencedor, mientras que los otros lo van a presentar de otra manera, porque cada autor, como decimos, narra la historia desde su punto de vista y su idiosincrasia. Vamos directamente a leer de Mateo el primer capítulo. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y después va a seguir enumerando a quién engendró Judá y sus hermanos y cómo fueron estas genealogías. Al final, en el versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14.
desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Por eso decimos la importancia de conocer toda la Biblia, porque si no sabemos qué fue la deportación a Babilonia o quién fue David, nos vamos a perder mucho de la comprensión de la narración del Evangelio. Por eso la presentación de Mateo es así, con la genealogía y detallando las genealogías. Y después habla del nacimiento de Cristo y cómo José, cuando despierta del sueño que Dios le da, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Después se relata la visita de los magos y otros detalles correspondientes a la presentación de Jesús y luego Juan el Bautista, pero en todos ellos aparece siempre la referencia para que se cumpliese lo dicho por tal o cual profeta que dijo tal y cual cosa que había de suceder. Así que por eso decimos, si uno no profundiza en la lectura de este libro, no puede entender por qué están escritas esas genealogías. Bueno, Mateo las puso allí porque era un libro destinado a su pueblo, al pueblo hebreo, en la lengua aramea, y por eso hace todo este detalle de referencias que los otros evangelistas no profundizan. La idea es que podamos acercarnos a leer la Biblia, y mi propósito no es dar un estudio ni una lección profunda, sino simplemente para ayudar a las personas que no conocen mucho acerca de ella y animarlas a interesarse en leer y en investigar este libro tan maravilloso que, a pesar del paso del tiempo, no ha perdido vigencia, todo lo contrario, y en el que podemos encontrar para el día a día también algunas enseñanzas y proverbios muy agradables y muy, diríamos, tan certeros que a veces nos quedamos asombrados de cómo Salomón pudo escribir aquellas cosas, o David, ¿no? Los salmos que nos dan justo en el punto en el que necesitábamos oír esa palabra para no desmayar, para recobrar la fe, para sentirnos amados, para dejar de cometer errores, etcétera. La Biblia es un libro maravilloso de comienzo al fin, y como dice en el principio, marcando Dios el comienzo de lo que va a contar, y Jesús completa el Mesías completa la redención con sus palabras, bueno, he aquí, así como vine a redimir al hombre, ahora también voy a volver pronto, y espero que estén preparados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta es nuestra misión de llegar a ser uno para que el mundo crea, y a través de la Biblia queremos reafirmar que la única manera de que lleguemos todos a coincidir es en que todos leamos lo mismo y hagamos caso a la única verdad escrita, que es la palabra de Dios. Será hasta un próximo encuentro, si Dios así lo permite.